Pan de vida. El mensaje que traigo para hoy lo he titulado con una pregunta. ¿Oyes? ¿Prestas atención a Dios? En Isaías 49, versículo 8, vemos una promesa de restauración de Dios a su pueblo y que es válida para su iglesia hoy. Dice así dice el Señor, en tiempo aceptable te oí y en día de salvación te ayudé y te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Y en 2 de Corintios capítulo 6 versículo 2, Pablo, que conocía las Escrituras, hace mención de ellas y dice, porque dice, la Escritura se refiere, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Yo te haría la siguiente pregunta. ¿Alguna vez has oído, has escuchado a Jesús a través de su palabra o por revelación del Espíritu Santo y te ha mostrado el camino a seguir para poder ser restaurado? ¿Has considerado quizá que lo que Dios te dice es muy duro y difícil de seguir? La realidad es que Jesús, a través de su palabra y también a través de la voz del Espíritu Santo, nos da testimonio, nos dice grandes verdades, grandes mandamientos, que muchas veces nos parecen duros y difíciles de cumplir, y entonces consideramos que la palabra de Dios es simplemente un consejo. Esto es un tremendo error. Lo que el Señor nos manda será siempre por nuestro bien y debemos obedecerle. Por tanto, vuelvo a repetir, es un grave error que se comete. Jesús, su palabra, nos habla para que le obedezcamos. Hermanos, debemos obedecer los mandamientos de Dios. La Biblia enseña que estos mandamientos no son gravosos, no son una carga, sino que obedecerlos debería ser un gran privilegio. No se trata, por tanto, de oír simplemente la palabra, sino prestar atención a la voz de Dios que puede venir a través de la palabra o a través de la revelación del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y aunque no nos guste, todo aquello que Dios nos diga, debemos obedecer. La palabra de Dios no es una sugerencia, no es una opción, es una obligación el obedecerla si queremos no perder la salvación y recibir las bendiciones que conlleva la obediencia. Pablo en Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, y añade, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Deben trabajar, deben cuidar, debéis preocuparos de no perder la salvación por vuestra desobediencia, es lo que Pablo está diciendo. Jesucristo, su palabra, nos dirá siempre lo que necesitamos oír. El problema es que cuando no nos interesa personalmente lo que nos dice, solemos no prestar atención, y esto es un grave error y un tremendo peligro. Mirad qué dice el apóstol Santiago en su carta en el capítulo 1, versículos 21 y 22. Dice así, por lo cual, desechando, que quiere decir echando a la basura, toda inmundicia, o sea, toda suciedad, toda impureza y abundancia de malicia. La malicia es la inclinación a hacer lo malo, es lo contrario de la bondad. Y dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, o sea, lo que Dios nos dice a través de su palabra, la cual puede salvar vuestras almas. Y el verso 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y en Romanos 2:13 Pablo también dice, porque no son los oidores de la ley, de la palabra de Dios, los justos ante Dios, sino los hacedores de la palabra de Dios, esos serán justificados. Hermanos, el simple hecho de escuchar la palabra de Dios no nos hace justos ante Dios, es obedecerla, es la obediencia a su palabra lo que nos hace justos ante sus ojos. Cuando la escuchamos, cuando le prestamos atención, es cuando estamos dispuestos a obedecerla y es cuando la palabra de Dios produce efecto, da fruto en nuestra vida. En Isaías 55:11 Dios habla diciendo, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y cumplirá aquello
para lo cual la envié. Hermanos, ¿por qué esto? ¿Por qué esta promesa no es una realidad en nuestra vida? Esta promesa está condicionada a la obediencia, como casi todas, la mayoría de las promesas de Dios. Si no hay obediencia, no producirá el efecto para lo cual Dios nos la envía. Si no hay obediencia, las promesas de Dios jamás se cumplirán, excepto la promesa de la segunda venida de Cristo. Esta se cumplirá, obedezcamos o no su palabra. Dios, nuestro Señor, sabe perfectamente que una vez que su palabra ha sido escuchada, ha sido obedecida, tarde o temprano dará su fruto. Lo lamentable, lo realmente trágico, es que algunos de los llamados cristianos impiden que la palabra de Dios dé su fruto al ser simplemente oidores y no hacedores de dicha palabra. A esto la Biblia, como hemos leído antes, lo llama el autoengaño. Pero hay una gran noticia y es una gran realidad. Dios nunca, si nos arrepentimos y cambiamos de rumbo, nos va a echar en cara nuestros fallos. Él nos dice, como hemos visto en Isaías y corroborado por el apóstol Pablo, que en el día aceptable nos va a oír y en día de salvación nos va a socorrer. Y añade, he aquí, ahora el día aceptable es hoy. He aquí, ahora el día de salvación. Es el momento preciso. En ese momento preciso yo te oí, te presté atención. En el día de salvación te ayudé. Efectivamente, dice, el momento preciso es ahora. Hoy es el día de salvación. Hermanos, esto es un llamado al arrepentimiento. Dios siempre nos va a ayudar cuando estemos dispuestos a prestar atención y obedecer su voz, obedecer su palabra. Es el momento preciso, es el momento de nuestro cambio de rumbo. Y ese momento, ese cambio de rumbo debe ser ya, debe ser hoy. Mañana quizás pueda ser tarde, porque nadie puede asegurar que mañana estará vivo para tomar esta decisión. Quiero terminar con un versículo que está en Hebreos capítulo 2, verso 3, donde el escritor dice, pregunta, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande, que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes lo oyeron hablar, o sea, por aquellos que le prestaron atención, que le obedecieron, sus discípulos? Por tanto, hermanos, debemos oír, debemos prestar atención a la voz de Dios para poner por obra su palabra y así no descuidar nuestra salvación, ocuparnos en esa salvación obedeciendo a Dios y su palabra, y tendremos la bendición de Dios cada día. Bien, hermanos, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Bendiciones para todos, un abrazo.